Nosotros estamos acostumbrados a pensar y a percibir al ser humano como una entidad completa, como una entidad creada, desarrollada. Y todavía en algunas religiones siguen considerando que el ser humano es la imagen y semejanza de Dios. Pero debemos pensar que ese concepto de la imagen y semejanza de Dios se refería a la primera humanidad. No incluía a los seres que abandonaron los preceptos divinos y se dedicaron a vivir demoníacamente. De modo que de ese tiempo para acá, los seres humanos dejaron de ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, si ya no son los seres humanos imagen y semejanza de Dios, ¿de quién son imagen y semejanza? Del diablo. Después de la caída paradisíaca, los seres humanos se volvieron diabólicos. Se dedicaron a desarrollar culturas, incluyendo todos los preceptos malignos, como la guerra, por ejemplo, las guerras, donde los seres humanos se asesinan unos a otros. Muchos creen que ahora no estamos en guerra. ¿Creen ustedes que ahora no estamos en guerra? Seguimos estando en guerras, revoluciones sangrientas. De modo que ya los seres humanos no se los puede considerar como imagen y semejanza de Dios, sin pensar que Dios sea alguna persona divina o humana. Dios no es ninguna persona. Dios es dioses, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, virtudes, potestades, y el Padre creador de todas las cosas. De modo que esa idea de que hay algún señor por allá, por algún lado, que gobierna todo, eso es absurdo. Ni siquiera los humanos pueden dirigir y manejar, digamos, un país. Ni siquiera Bolivia, que es un país pequeñito, puede ser gobernado por una sola persona. De modo que esa idea de que hay un solo Dios, una sola persona divina por allá, gobernando todo, manejando todo, porque lo que se maneja por allá, en el espacio infinito, no son 3 o 4 cositas. Lo que se maneja son multitudes, millones de mundos y de humanidades. Esa idea infantil de que solo hay humanidad en el planeta Tierra es lo más absurdo que puede imaginarse un ser humano. Porque existen millones y millones de planetas, millones y millones de soles. De modo que tenemos que deshacernos de esas ideas infantiles
absurdas de que hay un solo Dios que gobierna todo. De modo que cuando decimos la palabra Dios, nos referimos a los dioses santos, a las huestes divinas que manejan y dirigen todo el movimiento de la vida universal, que manejan todas las galaxias, todos los soles, todos los mundos. En el amanecer de la vida existía el gobernador del planeta Tierra, una divinidad llamada Melquisedec. Era el responsable de la vida del planeta Tierra. Pero debo decirles que esa divinidad, a causa de la perversidad humana, tuvo que retirarse. De modo que la humanidad del planeta Tierra ya no está sujeta a ningún comando divino, sino que cada uno por su lado hace lo que le venga en gana. Imagínense el desorden que hay en la Constitución General de los terráqueos. De modo que es necesario comprender que estamos en un trance que se podría llamar sálvese quien pueda. Así está la vida en el planeta Tierra. Pueden ver ustedes en el panorama general del planeta cómo hay conflictos insolubles por todos lados. Las tales organizaciones mundiales de naciones, de países, no resuelven absolutamente nada. Se la pasan banqueteándose, haciendo reuniones por aquí, reuniones por allá, pero más que todo, esas reuniones sirven como elemento de la diversión de esos que se llaman ostentadores del poder, mientras que las pobres multitudes siguen debatiéndose en medio del hambre, de la pobreza, de la desesperación, y los señores ostentadores del poder viven, como dirían los mexicanos, a todo dar, dándole gusto a todos sus demonios, dándole gusto a la gula y a la lujuria. Podemos verlos con sus estómagos bien satisfechos y sus órganos sexuales bien satisfechos. De modo que pobres de aquellos que estén esperando que las tales Naciones Unidas y federaciones de Estados americanos y cosas por el estilo van a hacer algo por la humanidad. Solo para ellos mismos han creado esas instituciones que no resuelven absolutamente nada. El problema de la mediterraneidad boliviana ya debería haber sido resuelto por la tal Organización de Estados Americanos. ¿Qué cosa han hecho? Los tentadores de poder de acá, del sur, han dicho que no, que eso no se puede tocar.
Como Bolivia no es un país sustentador de poder, entonces, como se dice vulgarmente, no le dan pelota a sus reclamaciones. Antes, las culturas prehispánicas acostumbraban rogar a los dioses santos para resolver sus problemas sociales, políticos. Intervenían entonces las divinidades mayas, aztecas, toltecas, y ponían en paz a los litigantes. ¿Pero acaso creen ustedes que los gobernadores del mundo hoy en día piden ayuda a alguna divinidad para resolver los problemas? ¿Pedirán? Díganme la verdad. ¿Ustedes creen que pedirán ayuda a la divinidad? No, yo creo que no. Porque si hubieran pedido, estuvieran en otra forma. Al menos ahora es en el Estado. Lo que sí que pide es con a la Pachamama, a la tierra, pero no se acuerdan. De modo que es necesario comprender que el hombre real, el hombre completo, el hombre plenamente desarrollado, sí es la imagen y semejanza de Dios. Pero no de ninguna manera podemos imaginar que estas máquinas humanas, llenas de perversidad, puedan ser la imagen y semejanza de la divinidad. Así es que en la enseñanza gnóstica crística propone que el hombre desarrolle, propone que la mujer desarrolle los principios divinos para que podamos volver a ser la imagen y semejanza de Dios. Primeramente debemos destruir todas las relaciones que tenemos con el diablo que cargamos dentro. Porque tampoco el diablo es alguna persona maligna o humana que vive en tal o cual lugar. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? En nosotros mismos, dentro de nuestra morada oculta, vive lo que se llama el diablo, el ego pluralizado. Cuando nosotros nos agarramos una rabieta y peleamos con nuestro semejante, le estamos dando gusto, gloria y poder al diablo, a las potencias del mal. De modo que todas las enseñanzas auténticas proponen que los seres humanos rompan relaciones con el diablo y establezcan relaciones con la divinidad. Cuando el hombre y la mujer retiran el poder que le han dado al ego pluralizado, entonces establecen las relaciones con eso que se llama el Padre Nuestro, el Padre que está en secreto. Así pues que deben ustedes comprender, siempre comprender, que toda esta estructura que se ha establecido en base al error y a la equivocación debe ser destruida. Así lo dijo nuestro Señor el Cristo.
derribaré este templo y lo construiré de nuevo en 3 días. Textual del Evangelio de Cristo. Entonces los profanos y profanadores de la vida se hicieron la burla, porque como profanos pensaron que iba a destruir un templo de ladrillos. No entendieron que se trata del templo interior que debe ser destruido sin consideración a través del proceso llamado la muerte mística. Todo lo que se ha establecido en nosotros como fórmula de existencia debe desaparecer, porque se ha establecido en base al error, a la equivocación. Así pues que aquellos seres sublimes de la primera y la segunda humanidad eran los verdaderos representantes de la divinidad. Eran los verdaderos símbolos de la imagen y semejanza de Dios. Si ustedes pudieran, a través de un procedimiento mágico, sacar de dentro de las personas todo lo que hay, es seguro que no encontrarían nada divino, nada sublime, ni siquiera esos que hacen donaciones. ¿Creen ustedes que hacen donaciones por amor a los infelices? ¿Por qué lo harán? Para aumentar su poder, su fama, para hacerse más famosos. Raros son los que hacen donaciones en forma anónima. La mayoría lo hacen para que lo diga la televisión, el periódico, la revista, y le tomen entonces a esa persona una gran admiración. De modo que tenemos que pensar muy seriamente en la destrucción y en la reconstrucción del templo a través de la muerte mística y a través del nacimiento segundo. A través del nacimiento segundo se forman los cuerpos existenciales superiores, con los cuales puede revestirse el Padre que está en secreto. Con los cuerpos existenciales superiores se reviste el Atman, el Buddhi y el Manas. Atman, Buddhi y Manas, los 3 principios superiores del ser humano. Atman es el Padre nuestro que está en secreto. Buddhi es el alma divina y Manas es el alma humana, la esencia humana. De modo que cuando esos 3 principios se reencarnan en los cuerpos superiores, entonces sí tenemos una imagen y semejanza de Dios, de lo divino. En eso es lo que debemos nosotros concentrar nuestra atención y nuestro anhelo espiritual. Eso es lo que nuestro maestro Samael llamaba la autorrealización íntima del ser. Todo lo demás
es pura sofistería barata, creencias inútiles, asociaciones externas de sectas y religiones que todos los días se están formando por ahí, en los diferentes países que pueblan la faz de nuestro pobre planeta Tierra. De modo que la enseñanza de la autorrealización íntima es el único camino que puede conducirnos a una realidad, a una verdadera realidad. Todo lo demás es subjetivo y pasajero. De modo que hay que comprender con todas nuestras ansias íntimas que debemos trabajar intensamente sobre sí mismos con el propósito claro y preciso de transformarnos, de convertirnos en lo que debería ser nuestro destino y nuestro objetivo existencial. Las creencias religiosas, la lectura mecánica de las escrituras sagradas jamás podrán conducirnos a nada. La organización y formación de religiones es, como decía Jesucristo nuestro Señor, ciegos guiando a ciegos. ¿Dónde van a parar todos? Al basurero. Así es que todas esas religiones, con sus líderes, son candidatos seguros a la muerte segunda. De modo que el punto central de todo avance espiritual se sustenta en los tres factores enseñados por el avatar de Acuario. No puede haber otro camino. Aquellos que dicen que todas las religiones conducen a Dios están en un craso error. Porque Jesucristo habló claro y dijo dónde iban a parar los ciegos que guían a ciegos, dormidos guiando a dormidos, que ni siquiera son tuertos, son ciegos por completo. Así es que en esta noche quiero que piensen muy objetivamente en el trabajo que debemos hacer para convertirnos en la imagen y semejanza de Dios. Les doy la palabra por si quieren algún esclarecimiento. Dígame. Yo quiero un esclarecimiento. ¿Podrías decir esto que hablaste de los principios, Atman, Buda y hermanas? Atman, Buda y hermanas. Me dijiste que Atman era el Padre nuestro, que está en los cielos. ¿Y Budi y Mana? Budi es el alma divina, la divina Valquiria de los cuentos nórdicos, de las enseñanzas nórdicas, que aparece siempre vestida de novia para fusionarse con el Atman. Así es que el Budi es femenino, el Manas es masculino. Ellos deben realizar las bodas divinas. De Manas dijiste que era el alma humana, creo. Así es. Manas es el alma humana, según la terminología teosófica. El Manas es el alma humana, esa que todavía no ha crecido
esa que no ha podido cumplir con el precepto de crecer. Las mujeres de todo el mundo se han vuelto grandes reproductoras. Tanto es así que la cantidad de gente que hay sobre el planeta ya es algo aterrador. Dentro de poco, el planeta no podrá sustentar a las multitudes. Entonces vendrá la falta de los elementos de sustento. Mucho se ha hablado últimamente de la falta del elemento agua. El agua está siendo comercializada en todas partes, de modo que ya se ha vuelto motivo de comercio el agua del planeta Tierra. Y si no usamos el agua que ofrecen los comercializadores, entonces tenemos que tomar el agua que ofrecen los poderes del Estado. Y dicen que esas aguas actualmente ya están muy contaminadas. Parecen limpia y cristalina, pero nadie abre el tubo para tomarse el agua, ¿o sí? Lo que llaman agua potable no es ningún potable, porque los costos de purificación de las aguas están en manos de los que se agarran todo. Parece mentira, pero es la realidad, que en todos los países están los que se agarran todo. Van a hacer una carretera, muy bien, $100 millones. Hacen la carretera con $20 millones. Y 80 se los chorean. Así hacen con todo. De modo que comprendan ustedes que estamos viviendo en un mundo en decadencia, cada vez más decadencia, cada vez más corrupción. Así es que, como te iba diciendo, el Atman, el Padre, el Buddhi, el alma divina, y el Manas deben fusionarse para constituir una entidad superior, una imagen y semejanza de la divinidad. Escucho a los que quieran inquirir. Generalmente en mi infancia, por ejemplo, sabía que Dios recibe como una religión. Hábleme más fuerte. Desde mi infancia yo creí que dentro de la religión estaba que Dios, el único Jehová, que se confunde como Padre, creador de todo. Entonces, yo quisiera saber qué espacio ocupó Jehová, cuál es su límite y cómo podemos considerarlo este ser que sí ocupó Dios en un tiempo, la creación. Bueno, Jehová no fue ningún ser. Era el verbo divino dividido en 3 partes. Cantaban los Elohim, Gibor, con el verbo sagrado. Y ese trío fue considerado como el Señor Jehová, el Creador. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De modo que eso era Jehová. Es falso eso que dicen algunos pseudo religiosos de que
Jesús era hijo de Jehová. Inclusive muchos no llaman a Jesús, llaman a un tal Señor. El tal Señor en su imaginación era el Padre de Jesús. No saben, ignoran que todos los seres divinos y humanos tienen su propio Padre que está en secreto. Así es que esos que piensan en Jehová como algún Señor están equivocados. Jehová representó los tres principios divinos de la creación. Eso significa Jehová. Maestro, ¿no es lo mismo que Yod-He-Vau-He? Yod-He-Vau-He es lo mismo. Jehová. Pero maestro, ¿esta creación solamente en nuestro sistema o en otros sistemas, o en todos los sistemas solares? Las fuerzas creativas del universo son las mismas. Se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo en todos los mundos, en todos los soles, en todas las galaxias. Así es, Señor. De modo que estos pseudo religiosos ya no llaman al Hijo, ni a los hijos del Hijo, van directo al Señor. Señor. Sin embargo, dicen que son los únicos cristianos del mundo. Maestro, una preguntita. ¿Qué pasa si todas aquellas personas pueden ser católicos, evangélicos, no sé, maestro, algunas religiones que metan llegar a Dios, llegar al Padre, al Señor, como no? Uno dice, bueno, me muero y voy a estar en el paraíso. ¿Qué pasa de todas esas personas que creen en esa motivación, digamos, en esa fe que tienen, que creen? ¿Qué pasa con esas personas, maestro, cuando después de la muerte, dónde van? ¿Cómo esa persona, digamos, puede morir, puede dejar este mundo? ¿Engañado será, maestro, por la ocurrencia de las cosas de la religión? Muy claro lo habló el gran resucitado. Ciegos guiando a ciegos, van a parar todos al abismo. De modo que un ciego no lo puede guiar otro ciego, ni siquiera un tuerto. Tiene que estar muy despierto. Su visión espiritual tiene que estar sujeta a grandes realidades, no a falsas creencias, no a ideas subjetivas. Eso de que se muere y bueno, se va al cielo. No, pero va a venir Jesucristo y los va a levantar a todos del cementerio, las calaveras van a salir para irse con Jesucristo. ¿Pueden creer ustedes en una tontería más grande? ¿Cómo es eso de que se van a levantar los cadáveres, los huesos y se van a ir con Jesucristo? ¿Qué es eso, pues? Las escrituras hasta si no se juntarán los huesos en el tocar de la trompeta. Tal como leen, fe, que debe tener otras interpretaciones. Bueno, no quieren entender que los muertos son aquellos que han muerto en sí mismos, no los que están enterrados en los cementerios. Donde quiera que habla de muertos, la Sagrada Escritura se refiere a los muertos que ya murieron en sí mismos. Aquellos habitantes de la ciudad de Heliópolis, según el esoterismo del antiguo Egipto, los habitantes de la ciudad de Heliópolis
la ciudad de los seres autorrealizados. Así que toda esa vagabundería de religiosos dormidos que predican por ahí en los canales de televisión como locos, a gritos, y hablan de lo que no saben, todo eso constituye, mi querida Nercia, el destino de esas multitudes, ciegos guiando a ciegos. Maestro, y ese pasaje que dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Porque aquellos que no trabajan sobre sí mismos, aquellos que no tienen el conocimiento crístico, auténtico, son muertos. Internamente están muertos. Espiritualmente son muertos. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, los otros dos factores son el de nacer y morir. Eliminar defectos y transmutar el semen. Femenino o masculino, iguales. En el sacrificio por la humanidad también está en la cuestión de transmitir la enseñanza. Transmitir la enseñanza. Hacer los esfuerzos necesarios para que no se detenga la enseñanza. Una pregunta quiero hacerte al respecto. La enseñanza debe ser transmitida por personas que ya tienen bastante conocimiento al respecto. Los que poco sabemos al respecto o no podemos explicarlo, mejor no decir nada. Se les invita a las reuniones. No, pero si alguien quiere comunicar lo que sabe, no debe, porque se le van a hacer la burla. Porque para transmitir esta enseñanza se necesita un poder, que se llama el poder del verbo. Hay que tener ese poder. Y ese poder resulta del trabajo interno, especialmente del trabajo en la novena esfera. Así que estos centros gnósticos no deben nunca cerrarse, porque esa es la puerta por donde pueden entrar los arrepentidos. Para los indignos todas las puertas estarán cerradas, menos estas. Ahí pueden entrar todos los que se arrepienten. Muchas gracias por escucharme.